Hola, buenos días. Mi nombre es Adalida Cisneros. Soy estudiante de la UBA, sección de Derecho. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de aplicar el derecho de propiedad. Se entiende por propiedad todos aquellos actos que se le otorga a una persona o que se realizan con la finalidad de hacerla propietaria. ¿Hacerla propietaria de qué? De un bien en cuestión. Existen ciertas condiciones para que se dé o para que se pueda aplicar el derecho de propiedad. Una de ellas es que sea traslativa, es decir, que el objeto o la cosa se pueda transmitir a otra persona. Otra de las condiciones es que exista el objeto como tal, la casa, el carro, etc., el objeto que vaya a ser propiedad, y que se encuentre el mismo libre de una condición de plazo o término. También podemos decir que existen unas condiciones tales como que el objeto sea limitado y que el mismo, aparte de su limitación, pues cumpla con una función. Las facultades del derecho de propiedad son las siguientes: la facultad de uso, ¿verdad? La facultad de disfrute, que se llama el usufruendi, y la facultad de disposición, que es la utilidad que el mismo propietario le va a dar. Como elementos del derecho de propiedad podemos nombrarlos por sujeto, por objeto y por naturaleza. Por sujeto se puede clasificar en de utilidad pública, de aquella que es ejercida por la comunidad, por ejemplo una plaza, un parque; de privada, cuando el derecho es asignado a una persona en específico o excluyendo la colectividad. Por ejemplo, una casa, el carro de una persona; individual, cuando es ejercido por una sola persona; y colectiva, privada, cuando, por ejemplo, ese bien, ese derecho es ejercido por varias personas. Por ejemplo, en un edificio, los ascensores. De colectividad pública, cuando el derecho corresponde al colectivo y es ejercido por un ente como tal. Por ejemplo, una escuela pública o un parque también. Cuando hablamos de los elementos del derecho de propiedad por naturaleza, podemos decir que puede ser propiedad inmueble, aquel que no son transportables como un edificio, una casa, etc. Propiedad mueble, aquellos objetos que pueden ser transportables como una computadora, un mueble, una cama, etc. Propiedad corporal son aquellos que son perceptibles, pueden ser percibidos a través de los sentidos, un libro, un lápiz, etc. Y propiedad incorporal son aquellos que no se perciben, sino no son tangibles. Por ejemplo, los derechos, los contratos, etc. Por último, tenemos los elementos del derecho de propiedad por objeto. Se clasifican en propiedad de bienes para el consumo, tales como los alimentos, y la propiedad de bienes de producción, como las empresas. Esto es todo lo relacionado con esta exposición o este tema de la aplicación del derecho en la propiedad. Espero les sea útil. Muchas gracias.